Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Delgadillo y en este espacio de tiempo voy a explicar el resultado del trabajo central del Diplomado de Big Data and Business Analytics de la Universidad de La Sabana. Entonces, tenemos en el primer punto la comprensión del negocio. Entonces, básicamente es una agencia de aduanas que lo que hace son trámites de nacionalización de mercancía, presenta las declaraciones de importación ante la DIAN, pues para que el cliente pueda retirar su mercancía ya nacionalizada. ¿Cuál es el problema? Básicamente que hay una promesa de servicio que se pone en un contrato ante los clientes de 2 días para la nacionalización a partir del arribo de la carga aquí a Colombia. ¿Sí? En promedio esto se está cumpliendo en un 60%, pues lo cual naturalmente le está trayendo a la empresa reclamos y quejas por parte de los clientes, incluso en algunos casos pérdida de clientes. Entonces lo que se busca es plantear un modelo que ataque ese problema. El objetivo general es encontrar qué factores, como el peso de la carga, el valor de la carga, de dónde viene, la aduana de nacionalización, la modalidad, el mes del año, la fecha de inicio de operación con respecto al arribo o alguna otra característica que esté afectando los tiempos de nacionalización de mercancía desde que la carga localiza o llega a territorio aduanero nacional. El propósito es disminuir los reclamos y quejas de los clientes con respecto al incumplimiento de la promesa de servicio y establecer políticas de gestión y cláusulas dentro del contrato que comprometan a las demás partes para garantizar los tiempos. Tenemos como restricción que solo tenemos datos de 2 años, 2018-2019, y tenemos unas decisiones asociadas al problema, que son: de pronto es un problema de capacidad operativa, se debe aumentar el personal, es un problema de conceptualización de la promesa de servicio, de pronto hay que segmentar la promesa de servicio dependiendo de si la carga viene aérea o marítima o por tipo de producto, es un problema de control y seguimiento de las operaciones, de pronto hay que implementar otros controles a nivel de proceso que den alcance a ese aspecto. En el siguiente punto evaluamos a quién afecta el problema y cómo puede aportar para su solución. Entonces el equipo operativo, que es quien presenta las declaraciones de importación y alimenta los datos en el sistema de información, pues los datos que vamos a tomar para hacer el estudio. Ellos en su día a día, pues de pronto tienen alguna hipótesis de qué es lo que está fallando y qué es lo que está afectando el tiempo de nacionalización, entonces pues ese insumo también se puede utilizar. La gerencia operativa, que es básicamente la que está arriba del equipo operativo, tiene datos globales de quejas y reclamos o costos de no calidad, precisamente por esos incumplimientos de los tiempos, y como ellos manejan varios equipos operativos, pues pueden tener una percepción general de los problemas y con su experiencia los pueden ayudar a solucionarlos. La gerencia general tiene un panorama global de lo que se pacta en los acuerdos comerciales con los clientes y pues tienen una capacidad total para la toma de decisiones con respecto a los resultados de este análisis. Y el departamento de calidad, que lleva la medición y análisis de la tendencia de los indicadores y pues aporta su conocimiento para implementar los cambios que salgan como resultado del análisis también. ¿Qué tenemos en los datos? Vamos a coger como muestra las operaciones de importación de 2019 de dos sistemas de información, uno en donde tenemos datos operativos y en otro donde tenemos los tiempos. Vamos a crear una sola base de datos. Tenemos como variables la aduana de nacionalización, Bogotá, Cartagena, Buenaventura, variable categórica, la relación entre la fecha de apertura de la operación y la fecha de inicio de la medición. Si esa variable nos arroja negativo, quiere decir que la operación se abrió después de que la carga llegó, o sea, después de que empezamos a medir el indicador. La relación entre la fecha esperada de arribo y la fecha real, si la variable es negativa, nos indica que la carga se adelantó con respecto a lo que esperábamos, o sea, la llegada de la carga se adelantó con respecto a lo que esperábamos. La variable objetivo, que es el tiempo de nacionalización, y las variables de cantidad de declaraciones y cantidad de ítems o cantidad de productos que se importan. Hicimos una preparación de los datos, un alistamiento de los datos o depuración. Entonces tenemos 38.000 operaciones del año 2019. Quitamos todo lo que era descargue directo, porque eso se nacionaliza en un día. Quitamos todo lo que es traslado a zona franca, porque para esas operaciones hay 27 años para nacionalizar la carga que uno tenga ahí. El cliente la puede nacionalizar en cualquier momento. Operaciones de entrega urgente, que básicamente son repuestos, equipos que se necesitan de forma urgente y por tanto no hay que presentar una declaración de importación al momento de arribo de la carga. Y se consolida todo en una sola data. Ya después de depurado nos arroja como resultado 19.000 operaciones con 6 variables. Hicimos exploración de los datos. El boxplot nos arroja que hay unos datos muy atípicos que llegan hasta 120 días de nacionalización o tiempo de levante. Y el histograma nos arroja que casi todos los datos están entre 1 y 20 días para su nacionalización. Bueno, para el modelado lo que buscamos fue hacer un modelo de regresión lineal en R, pues para ver qué relación había entre esas variables que mencionamos arriba y los tiempos de nacionalización, a ver cuál estaba afectando más. Entonces tomamos como variables
las variables de relación entre fecha de apertura de la operación y la fecha de inicio de medición, la relación entre la fecha esperada de arribo y la fecha real de arribo, la cantidad de declaraciones y la cantidad de ítems. La variable categórica, que es la aduana de nacionalización, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, pues se tomó para hacer un análisis gráfico. El resultado del modelo es este que ustedes están viendo en pantalla. Hay tres variables que tienen una relación muy estrecha con los tiempos de nacionalización, que es la variable de relación arribo, o sea, si la carga se me adelantó con respecto a lo que esperaba en su llegada a Colombia, la relación de apertura, o sea, si abrí la operación o empecé a gestionarla después de que la carga ya estaba acá, y la cantidad de ítems o productos que vienen en la carga. ¿Sí? Entonces, unas conclusiones iniciales: si la carga llega antes de la fecha estimada, hay más probabilidad de que los tiempos de nacionalización se incrementen. Si la operación se empieza a gestionar muy cerca de la fecha de arribo o incluso después de la misma, los tiempos de nacionalización van a ser más altos. Y en cantidad de ítems, pues entre más ítems tengan en la carga, mayor será el tiempo de nacionalización. Graficamos una relación entre el resultado obtenido y la relación de arribo para las tres sucursales, variable categórica. En Buenaventura encontramos que un gran porcentaje de las cargas que llegan antes de lo esperado lo hacen hasta 15 días antes de la fecha estimada, y un gran porcentaje de estas duran entre 2 y 12 días para ser nacionalizadas. En Bogotá encontramos que un gran porcentaje de las cargas que llegan antes de lo esperado lo hacen hasta 30 días antes de la fecha estimada, y un gran porcentaje de estas duran entre 2 y 25 días para ser nacionalizadas. Y en Cartagena un gran porcentaje de las cargas que llegan antes de lo esperado lo hacen hasta 10 días antes de la fecha estimada, y un gran porcentaje de estas duran entre 2 y 10 días para ser nacionalizadas. Mismo ejercicio con la variable de relación apertura. Encontramos que en Buenaventura hay un porcentaje muy bajo de operaciones que se empiezan a gestionar después del arribo de la carga y se nacionalizan hasta 25 días después del arribo. En Bogotá la cosa ya cambia, hay una concentración mucho mayor de operaciones que se empiezan a gestionar después del arribo y toman hasta 50 días para su nacionalización. Y en Cartagena, en general, son muy pocas operaciones que se empiezan a gestionar después del arribo y sus tiempos de nacionalización se distribuyen entre 2 y 40 días. Lo mismo hicimos con la variable número de ítems y encontramos que en Buenaventura las operaciones de menos de 100 ítems en general se nacionalizan en menos de 12 días. En Bogotá las operaciones de menos de 200 ítems en general, que es un volumen mayor, se nacionalizan en menos de 12 días, y en Cartagena las operaciones de menos de 50 ítems se nacionalizan en menos de 10 días. Entonces Bogotá tiene más concentración en cuanto a operaciones con grandes volúmenes de ítems. Y en los tres casos muchas operaciones de menos de 10 ítems tienen tiempos de nacionalización muy elevados. Se hizo un análisis descriptivo pues en cuanto a los promedios de cada variable, los tiempos de gestión que son nuestra variable objetivo, el número de ítems, la relación de arribo y la relación de apertura, y de ahí extrajimos que los promedios de Buenaventura son mejores que los promedios generales. Pero en el día a día de la operación los grupos operativos manifiestan que en Buenaventura los trámites son más demorados. Esto se puede ver a que en Buenaventura se recibe el doble de operación que por Cartagena. Y en términos de cantidad, de pronto los grupos pueden tener la percepción de que hay más operaciones que se demoran por Buenaventura. Sin embargo, pues lo que nos arroja el análisis es que los tiempos por Buenaventura son menores. Los tiempos de Bogotá son altos en comparación a las otras sucursales. Eso se puede ver a que el almacenamiento en puerto es más costoso que el almacenamiento en un depósito aduanero en Bogotá, y por eso la operación en puerto se trata de gestionar de una forma más ágil, pues para evitar esos sobrecostos por bodegajes. Y en cuanto a cantidad de ítems, definitivamente entre más ítems vengan en la carga, mayor será el tiempo de nacionalización. Ya lo que hicimos fue la evaluación de ese modelo que nos arrojó R, tomamos los resultados reales del mes de enero de 2020 y comparamos los resultados arrojados por el modelo pues contra lo real. El promedio real del mes de enero de 2020, fue 5,29 días, y lo que nos arrojó el modelo 5,69, está muy cerca. Calculamos una variable que se llama diferencia, que pues es la diferencia entre lo real y lo que nos arrojó el modelo, y en promedio estaba en 0,95, también muy cerca. Hicimos un box plot de esa variable de diferencia y encontramos que casi el 100% de la diferencia está entre menos 8 días y 9 días, una cantidad aceptable. Hay unos datos ahí atípicos, pero pues digamos que son un par no más. Hicimos también un histograma de esa variable de diferencia y pues hay unas conclusiones generales del modelo que tenemos acá. Entonces en general el modelo se comporta bien contra los resultados generales, sin embargo en el primer cuartil hay operaciones que tienen hasta menos 10 días de diferencia, y en el último cuartil operaciones que tienen hasta 9 días de diferencia, entonces un poco elevado, sin tener en cuenta las que obviamente se salen de la parte inferior de la caja y de la parte superior de la caja.
La diferencia de la mayor parte de los datos se distribuye entre 1,38 y 6,18. Esas son cifras más aceptables. Y pues valdría la pena dividir los datos generales de 2019 en cuartiles y realizar un análisis individual sobre cada cuartil con el fin de obtener modelos más precisos y revisar si en cada cuartil hay una variable que influye más que otras en los tiempos de nacionalización. Y finalmente, en cuanto al despliegue, luego de probar el modelo y realizar el análisis sobre los datos del año 2019 en relación a la situación problema, se concluye que en Buenaventura los tiempos de operación están por debajo del promedio y esto puede verse a que la relación de apertura es de alrededor de 28 días. O sea que en general las operaciones se abren 28 días antes del arribo. Pues eso se puede explicar porque los trayectos marítimos son más largos y de pronto pues la operación se alerta desde que sale de origen y pues hay más tiempo para gestionar todo. Entonces, en ese orden de ideas se sugiere implementar cláusulas en los contratos que comprometan a los clientes a entregar la información de cada trámite al menos 20 días antes de la fecha estimada de arribo y que y que el cumplimiento del indicador pues quede sujeto a que el cliente cumpla también con ese tiempo. Y los tiempos de nacionalización por Bogotá son especialmente altos porque la relación de apertura es muy baja, alrededor de 7 días antes en promedio, antes de que llegue la carga, y la relación de arribo es más amplia, o sea que las cargas se adelantan mucho. El promedio de relación de arribo indica que en promedio el arribo de los vuelos se adelanta 2,56 días. Eso es muchísimo. Entonces, en ese orden de ideas se sugiere reforzar la verificación de tráfico internacional en el personal operativo de manera tal que se pueda identificar oportunamente si los vuelos se adelantan con respecto a la fecha estimada para reaccionar más rápido. Entonces, lo que se hace en tráfico internacional es básicamente eso, validar que la fecha estimada de arribo que yo tengo pues coincida con lo real, ¿sí? Con lo que me reporta la aerolínea. Y también se sugiere evaluar si el bajo promedio de relación de apertura se debe a una sobrecarga de operaciones debido al alto volumen de importaciones que se manejan, lo cual genera que no se inicie la gestión sobre las operaciones con suficiente antelación. Entonces sería bueno validar que esa variable de relación de apertura, que está apenas en 7 días antes del arribo de la carga, pues de pronto se puede ver a una sobrecarga de operaciones que hace que la gente no pueda empezar a gestionar la operación con suficiente antelación. Ese es el resultado final. Muchas gracias.